Hola amigos internautas de la página de Ferias del Libro. Muchas gracias por seguir esta serie de literatura joven veracruzana. Hoy nos complace escuchar el trabajo, la experiencia de la maestra Galaxia Guerrero, quien es originaria del puerto de Veracruz, y con ella vamos a estar platicando durante estos minutos. Déjennos de favor sus comentarios, sus preguntas, algunas sugerencias que también ustedes tengan aquí abajo, pueden escribirlas abajo de esta publicación. Pues muchas gracias, maestra Galaxia Guerrero. Buena tarde. Muy buenas tardes, gracias por la invitación para charlar un poquito de poesía, compartir unos poemas. Muchas gracias. Y pues desde el Instituto Veracruzano de la Cultura, que es el organismo donde pertenecemos como Ferias del Libro, le damos también la más cordial bienvenida, maestra. Platíquenos de ese gusto por los libros, por la lectura. Platíquenos un poco de esa parte de cómo le llegan los libros en su niñez. ¿Quién le dota de libros? Bueno, yo mi infancia crecí en un ambiente muy cultural en el puerto de Veracruz, ya que mi madre fue promotora cultural por el ayuntamiento. Entonces, desde muy chiquita estuve muy involucrada en ese mundo de la cultura, del arte. A mí me gustaba mucho acompañarla a sus eventos y todo eso era un mundo que a mí me fascinaba. Los libros llegaron a mí pues desde que era muy pequeña, porque en mi casa pues también teníamos muchos libros. Eh, yo cuando era niña leo por primera vez el poema de Manuel Acuña, El Nocturno a Rosario, y recuerdo que me impactó muchísimo el lenguaje poético. Desde muy niña dije, esto es lo que quiero hacer, quiero escribir poemas. Y fue así que empecé a escribir poemas. Recuerdo que una maestra en la primaria nos encargó de tarea hacer una antología sobre poetas famosos, hacer la compilación, engargolarlos y presentarlos. Y yo tuve la osadía de escribir mis propios poemas, porque me gustaba ya mucho la poesía. Y recuerdo que esa maestra, se llamaba Justina, me regañó porque no era lo que ella había pedido. Ella había pedido una antología de poetas famosos, no los poemas de una niña de quinto de primaria. Entonces fue la primera vez que me animé a escribir poemas, siempre el gusto por la lectura. Recuerdo de muy pequeña también haber empezado con Oscar Wilde, Edgar Allan Poe. Me atrapó todo ese mundo de la literatura, pero desde siempre he tenido un amor infinito por la poesía, siempre he sido una enamorada de la poesía y pues es la forma literaria que más disfruto, aparte del cuento, porque tiene una capacidad lingüística de trastocar la realidad con pocas palabras, y esa brevedad a mí me gusta muchísimo. Pues vivimos en una sociedad muy acelerada, donde todo va rápido, 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 y la escritura es algo maravilloso por eso, porque en ese momento en el que uno se detiene a querer fijar la realidad a través del poema, del cuento que vayas a escribir, suceden cosas maravillosas. Yo le llamo, como dice Rimbaud, iluminaciones, de las que no éramos conscientes antes de plasmarlas en la escritura. Para mí la poesía es antes que nada un acto fisiológico, porque gracias a los sentidos podemos percibir lo que nos rodea. Cuando uno escribe está muy presente todo eso, el sentido del olfato, de la vista, del tacto. Somos pues seres humanos, entonces para mí escribir es un acto fisiológico, pero principalmente en mi caso, bueno, yo soy muy visual. Para mí el sentido más importante es el sentido de la vista, porque soy muy visual y fotográfica en lo que yo escribo. Mi poesía se nutre principalmente de la realidad que está fuera de mí y que me impacta o afecta a grado tal que yo quiera decir algo acerca de eso que está sucediendo afuera de mí. Entonces es una poesía que se nutre mucho de la realidad, de ese contacto con la realidad, porque yo siempre he pensado que pues la realidad es poética, ¿no? La poesía está ahí en la realidad, y el escritor o el poeta simplemente uno se convierte como en un canal por el que va fluyendo la poesía.
solamente somos como ese canal por donde pasa la poesía hasta llegar al poema. Entonces, para mí es muy importante siempre la vista, estar observando, ¿no? Así como los artistas que son fotógrafos o pintores. Siempre ando observando lo que me rodea, soy muy chismosilla porque así somos los escritores, nos gusta mucho como que por acá estoy oyendo, por acá estoy viendo. Ahí es donde se encuentra la poesía para mí principalmente, afuera, en la realidad. Ya una vez que uno se sienta y tiene ese momento de interiorización de todo eso que ha percibido, es donde sucede la magia, ¿no? En el momento en el que uno está escribiendo, dices, era esto, ¿no? Te llega la iluminación. Tengo, por ejemplo, para mí, yo digo que la poesía es una forma de adquirir conocimiento, porque es en ese momento en el que estás escribiendo que te haces consciente de lo que en ese momento que todo fluyó, el devenir de Heráclito y todo eso fue tan rápido que no te diste cuenta, pero al momento de escribir uno se puede tomar el tiempo de pensar qué es lo que sucedió, qué es lo que estaba ahí detrás de ese acontecimiento, ¿no? Entonces, el poema para mí es algo que tiene la capacidad de iluminar eso que estaba ahí ya en la realidad, pero que no era tan evidente sin la luz que el poema le da a ese acontecimiento. Por eso es que para mí escribir es algo pues mágico, fantástico, sucede magia cuando uno escribe. Por ejemplo, yo el otro día estaba escribiendo un poema sobre una señora que fue al local naturista donde yo trabajo con mi esposo. La señora llegó y nos contó que tenía ya la visión nublada, estaba perdiendo el oído, se le olvidaban las cosas. Entonces, a mí me impactó y me conmovió mucho su caso. La señora al final acabó llevándose unas pastillas de hierbas de San Juan para combatir la tristeza, porque nos dijo que estaba muy triste y que si era normal tener ganas de llorar todos los días. Y ya pues obviamente le recomendamos la hierba de San Juan. Y yo me conmovió mucho y quise escribir un poema sobre ella. En el momento que yo escribí el poema, me di cuenta que lo primero que la señora había llegado buscando era una crema que tuviera olor, porque el olfato era de lo poco que todavía podía disfrutar sin sentir dolor. Eso solamente me hice consciente cuando escribí el poema. Así es, Es un ejemplo maestra. de cómo la poesía es una forma de adquirir conocimiento. Así es. Yo le quiero invitar a que nos convide y ese acto de convidar lleva implícito darnos mucho de usted, darnos ese instante de lo que usted pudo abrevar de la realidad, del poema que usted haya seleccionado para abrir y que los internautas también vayan escuchando estos pedazos de poesía escritos por Galaxia Guerrero. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues voy a compartirles un poema que se llama Ese barco existe. Construí un barco de papel que arrojé al mar. Los marineros ajados me dijeron que mi barco no era un barco, que la imaginación era solo eso, que nunca llegaría a ningún lado con mi tripulación de aire. Y cuando miraba a su lado, más me sentía del otro lado. Las sirenas me mostraban sus pechos iluminados y sus cabellos trazaban un oleaje sin retorno a la profundidad amorosa y feroz que me mantiene despierto entre los muertos. Desde entonces soy el mar y no he querido volver a ver la luz del sol que envenena a los marineros. Maestra, ¿qué, ¿qué le provoca el mar? Aparte de esto que ya escribió, a Galaxia, ver el mar, ¿qué le provoca? Ver ese movimiento, que entran, salen barcos o el mar en calma, el mar silencioso. Para usted, ¿qué, qué, ¿qué imágenes y qué le puede ofrecer el mar a Galaxia? Pues a mí el mar me ofrece muchísimo porque yo crecí en el puerto de Veracruz, entonces siempre para mí estuvo presente el mar. El mar siempre ha sido fuente de inspiración para muchos poetas. Muchos poetas han escrito sobre el mar, porque el mar es algo que cuando uno está ahí, pues te impacta,
es demasiado grande, te sientes como un bichito, te impacta. A la vez es algo que te impacta a grado tal que vive adentro de ti, ¿no? El mar siempre es algo que a mí me ha producido muchísimo asombro. También, pues muchos de mis poemas tienen la metáfora del mar por lo mismo de que yo crecí en el puerto de Veracruz. He escrito varios poemas que hacen alusión al mar, cuentos también. Siempre el mar es algo que revitaliza. Ir al mar cuando uno se siente triste, vas a caminar por el malecón, ves todo el ambiente, la gente que está ahí, los vendedores de burbujas. En el puerto se avientan los pescadores a recoger monedas. Toda esa realidad a mí se me hace demasiado poética y el mar de fondo como hablándonos, porque yo siento que el mar, la naturaleza nos habla, en realidad todo nos habla, todo nos pide que conversemos con ellos. Yo así lo veo, ¿no? El mar es algo que me pide una conversación con él, una retroalimentación. De ahí también nacen muchos poemas. Maestra, pues invítenos otra lectura de otro de sus poemas para irnos, como usted bien decía, como esos buscamonedas que se zambullen al agua, aparte de buscar el metal, yo creo que hay otras cosas que buscan, como en este poema Claro. que nos va a leer. Sí, mire, quiero compartirles un poema donde, más bien es un poema en prosa, que es de mi libro de poemas La Tierra de Nadie. Abro con un poema en prosa donde está la atmósfera poética de Veracruz. En realidad todo el libro está impregnado de Veracruz como atmósfera poética. Entonces, pues ya que viene a colación el mar, Veracruz, voy a leerles este que es Sueño que sueño en Veracruz. Adelante, maestra. Mi cigarrera es un pequeño infierno oxidado. Diablitos me hablan desde el aro ardiente del tabaco. ¿Gustas, señorita de las 3G? Les digo que no soy señorita, pero tampoco sé qué soy. Sé que no soy señora y que nunca llegaré a serlo. Mi corazón es demasiado joven. En sus aristas corre la risa prófuga de una playa habitada por niños y la melancolía del mar. Mi respuesta es la negación y la duda. Uno puede no saber nada y renegar de las certidumbres y aún así desear. Uno puede ser una nube brumosa y esquiva y de repente aparece el deseo como signo de vida. Finalmente es un sí. Sí, señores diablitos, deseo un cigarro y otro y otro. Deseo el viaje del fuego, los destellos de las sensaciones y sus cenizas, nubes de humo mezclándose en el baile caluroso, de cuerpos que sudan salitre por las axilas de una ciudad aposcaguada, nubes de mi pequeño infierno rompiéndose contra los pedazos de sus dientes múcara, la mugre, deseo la mugre, la negra sombra que dejas en la planta de mis pies cuando te recorro en sandalias, la mugre que obsesivamente limpio cuando llego a casa, porque todos tenemos manías y la mía es tener los zapatos limpios. Deseo tu corazón, que puede ser cualquier avenida o el callejón Trigueros, pero que para mí siempre será la plazuela de la campana. Sí, diablitos, dejen de sonreírme y pedirme a gritos la caída, la lluvia de cenizas que alimenta sus pequeñas almas. Quiero un cigarro y una pared para estampar mariposas, un pasatiempo para restaurar marionetas que no entienden de fracturas, que se pegan con el frágil pegamento de la saliva. Vamos a transformarnos en una metáfora para confundir a los malos espíritus. Vamos a llenar de cenizas este sueño que se ancla de rodillas en la noche del puerto. Quemaremos los pezones de las sirenas que se fueron siguiendo la luz del faro, porque el amor les cegaba los ojos. Bailaremos con la dulce esperanza del anís en los labios hasta que la ciudad se vuelva espuma sin espinas. Maestra, muchas gracias. Sin duda, damos un paseo por estos lugares perdón, que usted hace mención en este poema de su autoría. ¿Qué tan fácil o difícil, maestra,
le resultó o le resulta construir, escribir un poema? Pues, pues es que para mí es algo que hago con amor, con pasión. Nunca lo he visto como tal, como algo que me cueste trabajo. Obviamente sí hay poemas que te sacan más las canas, que debes dedicarle más tiempo, más días, que no llegan inmediatamente, pero definitivamente los poemas que más he disfrutado, que he sentido que han sido mejores logrados, son los que fluyen en esos que te platico, que uno se vuelve nada más como ese vehículo por donde pasa la poesía. Esos son los poemas que para mí son más queridos porque salen tan natural como si la misma realidad me los dictara. Entonces, en ese sentido, no se me hace nada difícil escribir porque es, pues es el ámbito en el que me he movido desde que era niña. Me siento como pez en el agua en la poesía. Entonces, no, realmente no es algo que me cueste mucho trabajo, aunque sí hay poemas que sí me han sacado más canas en estarle pensando y todo eso. Pues más que nada, pues se necesita tiempo y mucha dedicación. La poesía te absorbe demasiado, ¿no? Te absorbe demasiado tiempo, pero como te platicaba, no es algo que nada más sucede en el momento que uno se escribe. La poesía está allá afuera, entonces nada más es cuestión que uno esté con el radar despierto para ya cuando uno está solo te sientas y dices, bueno, ahora sí creo que puedo decir algo sobre ese acontecimiento que fui testigo, yo nada más fui una observadora, creo que puedo tal vez decir algo acerca de eso. Y entonces, pues para mí en realidad no es mucha complicación porque es algo que disfruto mucho hacer y que amo hacer. Maestra, esto que está diciendo es muy importante y en uno de esos poemas hay uno que en donde usted de manera amorosa, estoy seguro que observó a una de esas personas que por alguna necesidad sale a la calle a solicitar, a pedir monedas, a empuñar su mano para recibir lo que esté en el corazón de la gente. A mí se me hace un poema con mucho amor. Eh, yo estoy seguro que posiblemente usted vio a una mujer, a un ancianito en esta circunstancia y inmediatamente le llegó esa epifanía, esa necesidad de hacerlo poema. Y a mí me gustaría solicitarle a usted que nos pudiera leer este poema, porque también es eso, la poesía eh, también nos dice eh, que en esas personas, en lo que vemos, hay algo de bello, ¿sí? No solo es desgracia, no solo es la adversidad que está acompañando a, por ejemplo, a una de estas personas que se encuentran en alguna necesidad. Y a mí lo que inmediatamente me imaginé verla a usted sentada, escribiendo, observando, pero lo precioso que a mí eh, me, me, me dejó fue cómo cierra el poema. Y bueno, si usted nos quiere leer, pues aquí los internautas y quienes estén pasando por la página que escuchen el por qué comentaba esto en relación a este poema. Adelante, maestra. Claro que sí, con mucho gusto se los comparto. Eh, el poema se llama La Mendiga, es un poema monólogo, no sé, a modo de Rosario Castellanos. Yo con ella aprendí mucho a escribir el poema monólogo. Entonces es La Mendiga. Siempre quise sembrar algo que brillara como las estrellas, pero todas mis semillas estaban podridas y el agua me era escasa como la luz. Siempre quise ser amada como lo son las bellas mujeres, pero nací tan fea como las brujas. Mis dientes, cuando tenía, eran dientes de conejo triste.
Nunca supe reír con los otros. De ahí esta soledad con harapos y este mendigar por las calles con la mano abierta y vacía. Pero hablar me sienta bien, está bien hablar y ser escuchado. Con razón hay quienes ponen en renta sus oídos, hombres que hacen hablar al mono acostado en el diván, mientras tararean en su mente una canción de Madonna. No, yo no sirvo para hablar a los hombres de ciencia. Y mi peste y mis piojos los asustarían como ellos a mí. Y no tengo nada para dar y nada quiero. Sin duda me siento mejor ahora. No estoy enojada. Es la niebla en mis ojos. Esto no es una lágrima. Es una migaja de pan salado, a punto de ser destruida por tu pico. Y esa es una turba de hombres ajetreados que han cerrado sus alas. Es preferible quedarme contigo y garabatear unas alas, no por ocio ni por vicio, este querer volarse los barrotes. Qué mañana tan bonita. ¿A poco no te gusta este parque, pequeña palomita? Muchas gracias, maestra. Yo cuando lo leí también dije, pues este poema, bueno, es también una pequeña crónica cantada con estructura de una poesía de lo que Galaxia Guerrero pudo haber observado y inmediatamente pues lo transforma en la elegancia de la poesía. Maestra, ¿qué la pone feliz, qué la pone triste? ¿Qué me pone feliz? A mí me pone feliz el amor. El amor me pone muy feliz. Estoy enamorada del amor. Me gusta estar enamorada. Me pone feliz la amistad, tener gente que me quiera, el amor de mi hija. La poesía me hace muy feliz. Me hace muy feliz cuando descubro a un poeta que no conocía, que no había leído y siento que me identifico con su pensamiento. En ese momento uno se da cuenta que no está loco, ¿no? Quizás no conozca uno mucha gente que ande en esa misma frecuencia, pero cuando encuentras autores que ya pensaron siglos, años antes que tú, todo lo que tú estás pensando, sintiendo y lamentándote, y dices, hubo gente que también lo vivió, lo gozó y lo sufrió, porque la poesía abarca todo tipo de sentimientos, desde el amor, la felicidad, la tristeza. Entonces, esas son las cosas que a mí principalmente me hacen feliz. Ver el cielo, disfruto mucho ver la naturaleza. El contemplar la realidad es algo que a mí me fascina, me gusta mucho estar viva, me considero una persona vitalista, me gusta mucho vivir. Es que soy del puerto de Veracruz, como te digo, entonces allá en general somos muy alegres la mayoría de las personas. Entonces, yo aprendí desde muy pequeña a disfrutar de esas pequeñas, grandes cosas que nos regala la vida y que no tienen precio, como mirar el cielo, escuchar el canto de los pájaros. Todo eso para mí es algo que me maravilla y me fascina y me hace feliz. ¿Qué me pone triste? La miseria humana, la pobreza, las injusticias, las desigualdades sociales, que la gente, la mayoría no aprecie a veces, no sé, el trabajo poético, pero tampoco los culpo porque sé que vivimos en un país donde no todos tienen las oportunidades de estudiar y de tener acceso a los libros. Esta es la verdad. Mucha parte viene pues de la educación que tenemos, que está muy deficiente aquí en México. Es por eso que no vivimos en una sociedad donde todos sean lectores. Sé que no es su culpa, no todos tenemos las mismas oportunidades de haber crecido en un ambiente cultural donde los libros estaban presentes, el arte. Entonces, me da tristeza, pero tampoco los culpo. A mí me gustaría pues, que todo el mundo disfrutara del arte y no solo que lo disfrutara, sino que también lo valorara, porque muchas veces los artistas somos un poco estigmatizados cuando no producimos mucho money de nuestro trabajo. Al parecer la sociedad lo que más valora pues es el dinero, la apariencia, el estatus social. Obviamente las personas sensibles, no solo los artistas, no nos fijamos principalmente en en esas cosas cuando valoramos a una persona, sino más bien pues en el ser humano que hay en él. Pero la verdad es que la mayoría de la sociedad vive muy enajenada y realmente lo que más se valora pues es la apariencia, el dinero, el estatus social. Esas son cosas que a mí me ponen triste porque pues yo estoy del otro lado, ¿no? Del lado de el que está contemplando, el que está Así es. tratando de hacerse consciente de la miseria humana y a su vez
ver si el que me lee o escucha le puede despertar, pues sí es verdad, ¿no? No estamos tan bien como deberíamos de estar. Esas son las cosas que a mí me ponen triste, pero que sin embargo siempre la poesía, la escritura me ha servido para descargarme de todos esos demonios que me ponen triste, para que no me puedan tanto y no volverme pues una persona depresiva o melancólica, aunque muchas veces esos sentimientos pues obviamente están presentes aunque uno se alegre, ¿no? O sea, esto Claro, más bien es la máscara social que das, ¿no? Porque no vas a ir llorando con la gente, ¿no? Tienes que dar una buena cara. ¿Para qué vas a contagiar a la gente con tus desgracias? así No se me es. hace buena onda, ¿no? No se Sí, me hace buena onda. maestra, pues Sí. alégrenos, síganos dejando esas bonitas postales que podemos encontrar en su poesía. El siguiente poema, por favor. Claro que sí. Les voy a compartir un poema que habla de la espera del amor, es que todos queremos en este mundo amor, como decían los Beatles. Se llama Toc Toc. Tocando a la puerta con el puño cerrado y los nudillos sangrantes de tanto tocar, alzándome de puntas para alcanzar la mirilla cada vez más alta y lejana, y llegado el momento que llega y se evapora, saber si hay alguien del otro lado observándome, esperándome con una taza de café humeante y un cálido abrazo de enredadera, que no permita nunca que el amor acabe como se acaba un buen libro. Aunque pensándolo bien, los buenos libros nunca se acaban, caminan con nosotros, como el amor que nunca se acaba, pero ya no puede ser. A lo mejor detrás de la puerta se encuentra un ídolo de carne y hueso, que espera que le lleve frutas a la boca y rendición absoluta. O tal vez es un monstruo con los ojos saltones y las manos negras, o una simple imaginación que llena mis días de pensamientos abigarrados. Varios siglos llevo sin despegar los dedos de mis pies de esta fachada inhóspita, que ya comienzan a enraizarse con las madreselvas que el amor dejó olvidadas. Algunos otoños destripo mandarinas para endulzarme el paladar y escupir huesos. En los veranos me convierto en un árbol y dejo de sudar. Poco a poco me voy inventando maneras de sobrevivir a la espera. Muchas gracias, maestra. Eh, Gracias. ¿Qué le ha ofrecido esa oportunidad de escribir poesía a Galaxia Guerrero? Muchísimo, me ha dado mi identidad. Escribir poesía para mí, yo le agradezco mucho a la poesía porque me dio una identidad. Todos buscamos construir una identidad, ¿no? Entonces, para mí la poesía me ha dado mucha confianza en mí misma. Obviamente todos los seres humanos cargamos con inseguridades. Yo no soy la excepción, ¿no? Pero escribir poesía es algo que me hace sentir muy segura de mí misma porque sé que es mi tabla de salvación donde yo me agarro y digo, no me voy a hundir, no, no, yo tengo que seguir y tengo que seguir creando y tengo que aportarle a este mundo, tratar de aportar cosas hermosas al mundo. Yo creo que para eso hemos venido los artistas y yo siempre he tenido muy claro que esa es una misión que yo misma me planteé en la vida, que quería aportar cosas hermosas al mundo y encontré que en la poesía era donde yo podía hacer ese sueño que quería realizar. Entonces a mí la poesía, más que nada eso, me ha aportado una identidad, porque es donde me siento como pez en el agua, me ha aportado seguridad y pues eso más que nada. Maestra, adelante con otro poema. Sí, claro que sí, déjenme, permítanme, les voy a compartir. Les voy a compartir un poema de La Tierra de Nadie, que viene a colación de lo que conversábamos acerca de qué es lo que me pone triste. Se llama El ser productivo. El ser productivo funciona, maquila, maquilla, avanza, compite, repite, nunca retrocede. El ser productivo odia la caja negra que almacena sus pensamientos, nunca se detiene. El ser productivo nació en el tiempo y el tiempo no perdona. A toda máquina conduce con una soga clonada al infinito. El ser productivo es el ser, el amo del mundo y de sus hijos.
Ay de aquellos hijos bastardos en los que se mezcló una gota de sangre de no ser. Su sendero será oscuro y solitario. Hasta su existencia será comparada a la de las piedras que solo saben pesar. En los pasillos de eventos culturales se les encontrará bebiéndose el tiempo en un vaso de vino pagado por el ser productivo, cuyos ojos mirarán de arriba abajo la figura de Oscar, su hijo bastardo, infectado por el virus del ocio, la negación del padre encarnada en la carcajada del no ser. Se le verá asomarse desde el vientre de su madre, exigiendo su derecho a ser algo más que una sombra negada por la gran máquina. Pero no habrá espacio para la diferencia, ni perdón, ni comprensión, porque como dice Pessoa, el mundo es del que nace para conquistarlo y no de quien sueña que puede conquistarlo, por mucha razón que tenga. Y hay muchas razones confundidas con sin razones. ¿Quién sabe qué sea la razón escindida y desfragmentada? Pobre muñequita de trapo embarrada de lodo, con sus zapatitos de hilo y estambre, soñó abandonar el mito. Muchas gracias, maestra. Maestra, desde su perspectiva, desde su trabajo, su apego con la poesía, ¿por qué debemos o deberíamos de leer más poesía? ¿Por qué deberíamos abrevar más, consumir más este género? Pues yo creo por muchas cosas. Yo creo que principalmente la poesía es necesaria en la sociedad y debemos leerla más porque nos ayuda a sensibilizarnos. La poesía te ayuda a tener más empatía con el mundo y con las personas, porque el lenguaje de la poesía es un lenguaje muy, pues principalmente muy sensible. Obviamente el intelecto también está de por medio cuando uno escribe poesía, pero también mucho está de por medio las sensaciones, la sensibilidad. Entonces la poesía siempre nos va a ayudar a ser más conscientes del otro, a tener más empatía y también a disfrutar de esa parte de belleza que también nos convida a la realidad, porque sin duda pues también tiene su parte bella la realidad y la poesía es la que llega con su lámpara y te lo ilumina para que veas que no todo es negro, no todo es oscuro, también hay belleza en el mundo y la poesía es la que nos la susurra. Maestra, pues justo invítenos, deleítenos ya con este último poema para cerrar este, este mes de junio con su participación en la voz de Galaxia Guerrero, quien escribe y quien nos está convidando parte de su obra publicada aquí en Veracruz. Adelante, maestra. Sí, permítame. Voy a compartirles un poema de mi poemario inédito de poemas decadentes. Se llama Fingir para vivir. Hay un hombrecito atrapado en una jaula parecida a un corazón sin corazón. Hay un hombrecito que llora lágrimas hermosas, amarrado a una violeta oscura que le ahorca el sueño. Hay un hombrecito melancólico que debe fingir para vivir. Hay un hombrecito desnudo condenado al silencio. Hay un hombrecito desplumando su belleza en el reclutamiento más absurdo. Hay un hombrecito atrapado en una jaula en cada uno de nosotros. Muchas gracias, maestra. Por último, ¿dónde podemos encontrar sus libros? Sí, mire, pues actualmente yo soy la que posee los que quedan de la Tierra de Nadie. Sí, Pueden contactarme en Facebook como Noche Estrellada. Ahí aparezco yo como Noche Estrellada Poeta. Si alguien se interesa en alguno de mis libros, ahí constantemente comparto también poemas de mi autoría, cuentos, pensamientos, por si alguien gusta seguir un poco de mi trabajo, con mucho gusto. pues invitamos a quienes están y continúan acompañándonos en literatura joven veracruzana desde la página de Ferias del Libro del Instituto Veracruzano de la Cultura, invitar a conocer
pues estos poemas de Galaxia Guerrero, poeta con mucho orgullo veracruzana, y pues a quien despedimos con mucho aprecio, diciéndole que no deje de crear, que no deje de regalarnos estas bonitas estampas hechas poesía desde, nacidas desde su imaginario, creadas desde su sentir, y con el fin de que esos poemas vuelen mucho para encontrarse con nuevos lectores. Maestra, desde el Instituto Veracruzano de la Cultura, desde la Oficina de Ferias del Libro, le estamos muy agradecidos por haber compartido este tiempo, más de media hora, con pues los cibernautas que pasan por Facebook, que pasan por las redes sociales y se detienen para escuchar de viva voz estas creaciones de ustedes. Gracias, maestra. Muchas gracias, agradezco la invitación para charlar de poesía. Muchísimas gracias. Nada más quisiera cerrar con una frase que me gusta mucho de Nicanor Parra para que se acuerden siempre de leer poesía, que el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. Pues muy hermoso cierre, maestra. Gracias por invitarnos, y seguramente muy pronto pues nos vamos a saludar personalmente para también de esa manera agradecer este espacio que hizo en sus actividades, y para encontrarse pues por ahorita, mientras estamos y seguimos en la virtualidad, para encontrarse con sus lectores. Desde el Instituto Veracruzano de la Cultura, desde Ferias del Libro, le agradecemos pues este espacio. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes también que pasaron, que escribieron, que nos dejaron sus comentarios. Pues desde el Instituto Veracruzano de la Cultura, desde Ferias del Libro, les agradecemos haberse detenido y haber pues escuchado las lecturas en voz alta de la maestra Galaxia Guerrero, poeta que vive en el puerto de Veracruz. Gracias a ustedes, y gracias también a quienes hacen posible este espacio.